Comenzamos en esta noche y una vez más gracias por acompañarnos. El miércoles pasado no pude estar compartiendo este estudio debido a problemas de mi salud, pero gracias a Dios y a sus oraciones ya estamos aquí bien, mis hermanos y hermanas, listos para continuar compartiendo esta serie de enseñanzas acerca de el poder de la oración. Así es que espero que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz y vamos a dar inicio, pero antes vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, por la vida y por la salud que tú nos prestas. Gracias por este momento en donde podemos hacer un alto y preparar nuestras mentes y corazones para que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, hable a nuestra vida y podamos conocer tu voluntad, confiar en ti y obedecerte. Danos, Señor, una vida limpia en esta noche y que no haya ningún obstáculo para que tu palabra pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, y hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la oración del discípulo, la oración modelo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en los versos del 9 al 13, y hoy concluimos ya esta segunda parte, este estudio en cuanto a la oración modelo. Mateo 6, versos del 9 al 13, dice así el Señor Jesucristo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, en la ocasión anterior vimos que la oración modelo o la oración del discípulo es una guía a través de la cual podemos nosotros tener los elementos básicos para llevar a cabo una vida efectiva, una vida poderosa de oración, y vimos que la oración es el medio que Dios ha diseñado para comunicarnos con Él. La oración es el medio que Dios ha diseñado para comunicarnos con Él. Y a través de la oración entendemos que se manifiesta o se afirma su soberanía, pero también es a través de la oración tratamos de conformar nuestros deseos y propósitos a su voluntad. Porque ese es uno de los propósitos de la oración, el que realmente nuestros corazones se hagan o se conformen al corazón de Dios. Y la oración es un balance entre la gloria de Dios, pero también entre nuestras necesidades. Así es que esta oración modelo, dijimos, se compone de dos partes, ¿verdad? Ok, número uno, la adoración, es decir, nos enfocamos en primer lugar en nuestro Padre Celestial. Y en la primera parte de la oración modelo hay tres peticiones que están enfocadas en Dios. Dice, santificado sea tu nombre, o sea, el nombre de Dios, luego que se establezca su reino, ¿verdad? El reino del Señor, y que se haga su voluntad. Entonces, las tres primeras peticiones están enfocadas en Dios. Y esto es importante, no es algo casual o que esté mal el orden, no, tiene su propósito. Y vamos a ver a continuación por qué. Y la segunda parte es la confianza y dependencia de Dios. En la segunda parte hay otras tres peticiones en las cuales nos enfocamos ahora en nuestras necesidades, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, o sea, en la provisión material que necesitamos aquí diariamente, y luego pide el perdón de nuestros pecados para una vida limpia, ¿verdad? Y en tercer lugar pide poder y protección contra el mal, contra el maligno y contra las tentaciones, es decir, poder y protección para llevar una vida de santidad. Así es que en esas dos grandes categorías podemos nosotros resumir la oración modelo. Ahora dijimos brevemente que comenzamos con la expresión Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así, Mateo 6:9, Padre nuestro, ¿verdad? Es decir, debemos de acercarnos al Señor en una relación paternal con Él, con esa confianza
que tiene un hijo para con su Padre Celestial, a nuestro Dios que nos escucha y que nos contesta. Ahora, ¿cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando acudimos a Cristo en fe y en arrepentimiento, ¿verdad? En ese momento Dios nos da el nuevo nacimiento, cambia nuestros corazones, nos da su Espíritu Santo y volvemos a nacer espiritualmente. Es un nacimiento que proviene de Dios. Es así que Dios entonces se convierte en nuestro Padre Celestial y tenemos que verlo así porque así lo enseña la Biblia y así creemos que Dios es un Padre que nos ama, que nos cuida, que provee, que nos guía y que nos ayuda. Bueno, con esa confianza es que tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial. Dijimos, la primera petición es: santificado sea tu nombre, es decir, el nombre de Dios debe entenderse como algo muy especial, como algo aparte. Santificado, santificar, es decir, apartar. El nombre de Dios es aparte de todo y su nombre merece la primacía en todo. El nombre de Dios, porque Dios es santo, el nombre de Dios debe ser considerado como algo sagrado y debe ser tratado con reverencia, con respeto. Santificado sea tu nombre, es decir, Señor, que la gente conozca tu nombre y lo que significa tu nombre, es decir, en otras palabras, que la gente conozca tus atributos, tus características, Señor, para que la gente conozca y crea en el único Dios verdadero. Eso significa santificado sea tu nombre, que la gente conozca el nombre del Señor, que la gente crea en Dios como su Salvador y como su Padre, que la gente le adore, le alabe, le glorifique y le dé gracias también. Santificado sea tu nombre. Señor, que vivamos conscientes de tu presencia en todo momento, durante todo el transcurso del día. Bien, la segunda petición: venga tu reino. Y el propósito máximo de Dios ahora es establecer su reino, su gobierno. El universo le pertenece al Señor, pero por causa del pecado, tanto el hombre ha sido separado de la gloria de Dios y el hombre ahora vive bajo el gobierno del maligno y bajo el gobierno de su propio pecado y de su propia carne. Ahora, el reino de Dios es el gobierno del Señor en el corazón de cada auténtico creyente. Pero también el reino de Dios o el reino de los cielos es un reino que se establecerá aquí en la tierra, físico, literal, terrenal. Desde Jerusalén, cuando Cristo venga por segunda vez, Él establecerá su reino. Por eso la petición: venga a tu reino, cuando Él se establezca como rey y como gobernante de todo el mundo. Así es que, mis hermanos, nuestra prioridad es, como dijo Jesús en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo que necesitamos, nos será añadido. Buscad primeramente el reino y lo comenzamos a buscar en oración. Dijimos también que el reino de Dios se establece, número uno, por medio de la conversión a Cristo de los no creyentes, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, esta es una oración evangelística en donde estamos pidiéndole, Señor, pues que la gente se convierta a ti, parientes, familiares, amigos, conocidos, vecinos, etcétera, ¿verdad? Que tu reino venga a sus vidas. Entonces el reino se establece mediante la conversión de gente que no conoce a Cristo. El reino se establece mediante el compromiso de nosotros los creyentes, en donde buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios viene cuando Cristo venga a este planeta por segunda vez y establezca su reino. Bueno, entramos ahora en donde nos quedamos y es: hágase tu voluntad. Estamos en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Como se hace en el cielo, así también en la tierra. Ahora, este es el propósito, a fin de cuentas, de la oración: que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y ahí es donde a veces viene una lucha, porque sinceramente, hermanos, muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad, porque pensamos que es lo mejor, porque pensamos que es lo que más nos conviene, a veces porque pensamos que es lo más cómodo, a veces porque pensamos lo que sea, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues son pensamientos carnales y no corresponde al plan del Señor. El creyente tiene que ir aprendiendo. Sí, Señor, yo tengo esta necesidad, yo creo que esto es así y te ruego por esto, Señor, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es sabia. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es buena, es agradable, aunque de momento
no podamos entender o sentir que así es. La voluntad de Dios pues obviamente va en contra de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Brevemente, por un lado la Biblia nos enseña que en primer lugar la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si usted quiere conocer en parte qué es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que todos sean salvos, aunque sabemos que no todos se van a salvar, pero Dios les está dando la oportunidad a todas las personas de que escuchen el Evangelio, de que se arrepientan de sus pecados y de que vengan a Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió por ellos, derramó su sangre para perdonarles, para limpiarles y para darles una vida nueva, una vida eterna y una vida de comunión con el Padre. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Bueno, vamos a buscar otro texto. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3. La voluntad de Dios no es solamente que los hombres sean salvos, sino que la voluntad de Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces la voluntad de Dios es que crezcamos a la semejanza de Jesucristo, que seamos santos, que vivamos como gente santa, gente diferente, que nos apartemos de todo tipo de lujuria, de todo tipo de fornicación, de todo tipo de pecado sexual, y que vivamos agradándole al Señor. Esa es la voluntad de Dios. En tercer lugar, ¿qué más es la voluntad de Dios? Busque por favor Efesios capítulo 5 versículos 17 y 18. Efesios 5, 17 y 18. A ver, desde el 16 al 18. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues es que seamos llenos del Espíritu Santo, que dependamos de la guía y del poder del Espíritu del Señor, que aprovechemos bien el tiempo. Eso es la voluntad de Dios también. Entonces estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, ¿verdad?, me guíe y que yo aproveche bien cada día que tú me permitas de vida. Y en cuarto lugar, ¿qué sería la voluntad de Dios? Bueno, pues lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y es que ir y hacer discípulos por todas las naciones, que hagamos discípulos, ¿verdad?, que la gente que alcancemos para Cristo les demos ese seguimiento para que ellos crezcan a través de la Biblia, a través de la oración, a través de su comunión con Dios y a través de del congregarse en una iglesia, discipularles, hacer discípulos. Entonces, eso en parte sería, Señor, que se haga tu voluntad, y obviamente hay muchos otros hechos y otras situaciones en donde la voluntad de Dios se manifiesta, pero tenemos que pedir eso, mis hermanos. Señor, yo creo, yo pienso, yo necesito esto, ¿verdad? Sí, pero Padre Santo, sobre todo, pues que se haga tu voluntad. Bien, continuamos en Mateo capítulo 6 y estamos ahora en el versículo 11. Y vamos a la segunda parte, ¿verdad? Las necesidades personales, las necesidades materiales. Ahora observen, gran parte de nuestros problemas se debe a que no nos enfocamos en Dios, a que nos olvidamos de buscar su voluntad. Piénselo bien, y en todos los aspectos, piénselo bien, y se dará cuenta que al fin de cuentas, cuando estamos en un gran dilema, en grandes conflictos, en grandes problemas, en lo que sea, se debe a que no le dimos la prioridad a Dios. Piénselo bien, reflexiónelo bien y verá que así es. Por eso es importante que en la oración aprendamos a que nuestro corazón busque siempre primero que el nombre del Señor sea santificado, que se establezca su reino, su gobierno en nuestras vidas y que su voluntad sea hecha. Ahora vamos al siguiente punto, mis hermanos. Dios nunca descuida nuestra situación personal, pero Él quiere que aprendamos a vivir por fe y a darle siempre a Cristo la preeminencia que Él merece, la primacía. Cristo nunca merece un segundo lugar. Él siempre merece el primer lugar de corazón en nuestra vida. Bueno, ahora sí, el pan
nuestro, dice aquí, de cada día, dánoslo hoy. Y habla de cada día, entonces aprendamos a pedirle al Señor día a día, ¿verdad? Por esa provisión material, el alimento. Ahora, ¿qué abarca aquí el pan nuestro de cada día? Bueno, el pan nuestro de cada día abarca todas nuestras necesidades materiales o físicas, como por ejemplo, obviamente el alimento, ¿verdad? El vestido, la casa, la salud, los estudios, el trabajo, las finanzas, la economía, etcétera. Todo eso cabe aquí dentro de este rubro, es el pan nuestro de cada día. Y aquí sí, pues también tenemos que pedirle a Dios ser específicos, ¿verdad? Ser concretos en cuanto a nuestras necesidades materiales. Así es que, mis hermanos, en vez de preocuparnos, de quejarnos y de murmurar, mejor ocupémonos en orar al Señor, en darle a conocer nuestras peticiones, ¿verdad? Y está la promesa del Señor, Mateo 7:11, dice aquí el Señor Jesucristo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Tenemos que confiar en esta promesa o en estas promesas que nos da el Señor Jesucristo. Si nosotros como personas, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así es que, mis hermanos, confiemos en vez de dudar, ¿verdad? Oremos en vez de dudar y esperemos, seamos pacientes. Dios responde siempre a su tiempo, pero Dios es un Padre Celestial que se ocupa en bendecir a sus hijos. Recordemos otra preciosa promesa, Santiago 1:19. A fin de cuentas, mis hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Estamos en Santiago, capítulo 1, el versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Él, ¿verdad? Él es la fuente de toda bendición. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que ¿a quién tenemos que acudir? Pero muchas veces por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por nuestra carnalidad, o porque sentimos que somos muy inteligentes, o muy hábiles, o muy astutos, o lo que sea, pero no le pedimos a Dios. Preferimos ir a nuestras influencias, ¿verdad? Preferimos ir con medio mundo antes que acudir en primerísimo lugar al Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, toda bendición, ¿de quién proviene? Dios. Ahora, Dios usa medios, claro, pero la fuente es Dios. Entonces, cuando acudimos antes al medio que a Dios, pues estamos ofendiendo al Señor, ¿verdad? Y hacemos entonces de los medios ídolos. Así es que tenemos siempre en primerísimo lugar que acudir a nuestro Padre Celestial. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, desciende de Él. Entonces, aprendamos ya, mis hermanos, a cambiar esas actitudes, ese punto de vista que tenemos, etcétera, para orar al Señor, clamar al Señor, ser específicos y esperar entonces la respuesta de nuestro buen Dios. Continuamos en Mateo 6, versículo 12. Estamos con la segunda parte. Y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Bueno, en este aspecto nos encontramos con algo que es muy importante, que es la vida limpia del creyente, a través de la confesión de pecados. La confesión de pecados, el arrepentimiento, nos permite vivir en una vida limpia y en una vida de constante comunión con el Señor. Ahora, Jesús, pues obviamente conocía nuestra naturaleza y es por eso que nos dice, pues tarde que temprano vas a tener que enfrentar un aspecto de tu vida diaria que es el pecado, ¿verdad? Aunque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, Cristo gobierna nuestra vida, pero seguimos teniendo una lucha
con el pecado, ¿verdad? Y en este caso, pues nos dice, perdona nuestros pecados. Entonces podemos acudir al Señor, mis hermanos, y todo pecado tiene perdón siempre y cuando acudamos en ese arrepentimiento a través de la sangre de Cristo Jesús, y el Señor nos perdona, ¿verdad? Porque el pecado interrumpe esa comunión con el Señor, porque el pecado envenena el alma, porque el pecado distorsiona la mente, porque el pecado engaña y nos quiere volver a poner bajo el engaño o el control de Satanás. Entonces no podemos estar albergando el pecado y permitiendo que esté por tiempo indefinido, no, sino que una vez que somos conscientes de que en algo ofendimos al Señor o a alguien más, hicimos algo que no le agrada al Señor, pues inmediatamente, mis hermanos, nos ponemos a cuentas con Dios, reconocemos, o sea, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, y en el perdón que hay en la sangre de Cristo, pues Dios promete limpieza y perdón para que sigamos caminando en una vida de poder, en una vida de gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así es que dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que el pecado sí produce culpa, pero la culpa se detiene cuando vamos con fe al Señor y a través de la sangre de Cristo obtenemos su perdón. ¿Por qué? Porque la culpa consume el alma. La culpa quita el gozo de la salvación, porque la culpa nos acusa, la culpa no nos permite estar en esa libertad en el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado y para la culpa que produce el pecado? Pues confesar nuestros pecados, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, a Él tenemos que acudir, ¿verdad? No a un sacerdote humano, sino a Dios, al Padre Celestial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se quita la culpa, ¿verdad? Y podemos vivir con esa confianza del perdón del Señor, de la limpieza que tenemos en Cristo, y poder caminar entonces bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. Pero a continuación también dice el Señor Jesucristo en la oración modelo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Es decir, mis hermanos, pues esto tiene dos vías, ¿verdad? Como la cruz. Por un lado, apunta hacia lo vertical, hacia la presencia del Señor, hacia lo alto, pero por otro lado, en el aspecto horizontal, que se trata de nuestras relaciones con las demás personas, es decir, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios no quiere que estemos guardando rencores, Dios no quiere que estemos guardando amarguras, Dios no quiere que nos intoxiquemos, porque la falta de perdón pues produce eso precisamente en el alma, en la mente, en el corazón. Y la Escritura nos dice que tenemos que limpiarnos de cualquier raíz de amargura, porque las raíces de amargura contaminan. Entonces, otra vez, ¿cómo? Bueno, yo sé que a veces no es fácil, no es sencillo, pero el perdón de Dios, Él nos puede ayudar a perdonar. Aquellos que nos han ofendido, aquellos que han abusado de nosotros, aquellos que han herido, aquellos que nos han pues decepcionado, desilusionado o lo que sea, mis hermanos, Dios tiene el poder y Dios quiere que nosotros perdonemos. Ahora, ¿cómo? Pues nos dice el modelo, así como Cristo te perdonó. Entonces tú tienes que entender cómo Cristo te perdonó. Pues te perdonó completamente, te perdonó por gracia, te perdonó y no te está recordando tus ofensas, te perdonó. Así es el perdón de Cristo. Busque por favor en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Yo sé que este es un asunto muy delicado y muy difícil para muchas personas y aún para muchos creyentes, pero mis hermanos, perdonar significa liberar. Eso es soltar. Entonces, cuando usted vino a Cristo, se arrepintió y le confesó sus pecados, Cristo le liberó. Cristo soltó en usted esas ataduras que tenían en su mente, en sus emociones, en su corazón, en todo su ser.
La sangre de Cristo le perdonó, le limpió, le liberó completamente. Bueno, entonces, así como Cristo le perdonó a usted, ¿verdad? Dice aquí Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Bueno, no vivimos con gente perfecta, ¿verdad? No vivimos con el esposo perfecto, no vivimos con la esposa perfecta, no vivimos con los hijos perfectos, no vivimos con los papás perfectos, no vivimos con el jefe perfecto, no vivimos con el empleado perfecto, no vivimos con el vecino perfecto, no vivimos con los hermanos en la fe perfectos. Eso no existe aquí. ¿Sí? Punto número 1, para que seamos realistas. Ok. Siguiente punto. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros. Entonces, parte de nuestra madurez como cristianos es a veces soportar, es sobrellevar, pero no llenarnos de amargura. Hay gente a veces difícil, hay gente que no es muy amable, ok, tenemos que sobrellevar, mis hermanos. Es parte de la madurez. Es parte de la madurez cristiana. Dice, y perdonándoos unos a otros, ¿verdad? Entonces, el perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Cuando usted dice, Señor, sí, ayúdame a perdonar, perdono, ok, a veces puede ser eso y ya, a veces puede llevar o reincidir una vez más a querer recordar algunas cuestiones, bueno, tráigalas a la cruz del Calvario una vez más. Señor, sí me está costando trabajo, es una lucha, pero Padre Santo, yo quiero hacer tu voluntad y tú me vas a ayudar porque queremos hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, obviamente que el Señor nos va a ayudar. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Déjame hacerle una pregunta. ¿Tiene usted queja de alguien ahorita? Seguro que casi en un 99%. Bueno, ¿qué nos dice el Señor? No guardes amarguras, no guardes resentimientos. Si alguien te ofendió, si tienes queja de alguien, bueno, pues perdona como Cristo también te perdonó. Ya vimos cómo Cristo nos perdonó, mis hermanos, por gracia, en su misericordia, de manera completa, no nos está, recuerde las ofensas pasadas. Así tenemos, Señor, estamos en tus manos, ¿verdad? Bueno, y qué bendición poder estar bien, ¿verdad? En lo que cabe, en nuestra parte, dice también el apóstol Pablo. Mis hermanos, en lo que quepan ustedes, porque habrá gente tan difícil que no va a querer nada, bueno, pues no la vamos a obligar tampoco, punto, ¿verdad? Señor, yo ya puse este asunto en tus manos y ya, si la persona no quiere perdonar, si la persona sigue de rencor, ya es su problema y usted camine con la paz y con la conciencia tranquila en Cristo Jesús. Y finalmente, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, concluye esta oración, Señor, Dios sabe que tenemos que enfrentar también tentaciones y tenemos que enfrentar al maligno, a Satanás. Aunque ya no estamos en su reino, porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, es decir, del reino de Satanás, al reino de la luz admirable de Cristo. Aquí los cristianos seguimos teniendo una batalla contra las tinieblas, contra el padre de mentira, que es Satanás. Seguimos teniendo una lucha, mis hermanos, con las tentaciones, con la seducción del mundo, con los placeres de la carne. Entonces la oración diría, Señor, no permitas que caiga en la tentación. O sea, dame poder espiritual, dame esa victoria sobre las tentaciones, sobre las luchas. Ahora, pues todos tenemos luchas con la carne, hermanos, todos tenemos luchas con las tentaciones del mundo, todos tenemos luchas con el engaño que Satanás nos lanza de una u otra manera, ¿verdad? Porque él quiere que nos apartemos, que nos desviemos del camino del Señor. Y que regresemos al mundo y que nos sirvamos a Cristo y que estemos en una comodidad mundana pero mortal. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces tenemos que estar bien despiertos y tenemos que pedir, Señor, a través de tu Espíritu Santo, concédeme esa victoria, ese poder sobre las tentaciones. Me someto a ti, ¿verdad? Y resisto al diablo. Y con esto concluimos ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo resistimos entonces al enemigo? ¿Cómo resistimos al pecado?
¿Cómo resistimos a la carne? Bueno, pues si sabemos que hay algunas situaciones que nos son atractivos, pues hágase a un lado, ¿verdad? Desvíese y no vaya directo a lo que ya sabe que le provoca, ¿verdad? Que le seduce y que le puede generar ahí inquietud en cuanto a las tentaciones del pecado. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice aquí, someteos pues a Dios. Entonces, número 1, me someto al Señor. Cuando hay una tentación, una atracción mundana, lo que sea, Señor, me someto a ti. Ahí comenzamos. No es la lucha en la carne de nosotros. Me someto a ti. Someteos pues a Dios, dice Santiago 4:7. Resistid al diablo. Entonces, me someto, le digo sí a la voluntad del Padre, le digo no a Satanás, no a la tentación, no a ese placer, ¿verdad? Y la promesa, y huirá de vosotros, huirá de vosotros. Ahí está, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos fortalece y tenemos pues esta oración modelo que es una guía, ¿verdad? Podemos memorizarla, decirla, pero siempre reflexionando, pensando bien y creyendo lo que estamos diciendo. Pero es más que nada una guía para que tengamos estos elementos básicos y tengamos el buen hábito de orar conforme a este modelo. Más adelante, primero Dios, en los siguientes miércoles, estaremos abundando en este asunto, en este tema del poder de la oración, porque es riquísimo este tema. Porque hay muchas formas en las cuales podemos vivir la vida de oración, ¿verdad? Para que no caigamos en una rutina, sino podamos ver la riqueza que hay y la diversidad que hay a través de la oración que Dios nos ha dado. Oramos y le pido luego un minutito para compartirle algunos anuncios. Padre, bendito sea tu nombre, muchas gracias. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos instruyes acerca de cómo orar eficazmente para poder tener vidas de fe, vidas llenas, Señor, de esperanza, de tu amor, de tu santidad. Vidas que cumplen tu voluntad. Enséñanos, Padre Santo, a orar, pero que tengamos nosotros el buen hábito de establecer la oración diaria a fin de, pues, adorarte y de manifestar nuestra confianza y dependencia de ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues solamente, mis hermanos, anunciarles que continuamos los miércoles con este estudio del poder de la oración y ojalá que puedan compartir, bueno, miércoles a las 8 de la noche, y ojalá que puedan compartirlo con otras personas, familiares, amigos, vecinos, etcétera. Y en la semana se sube este mensaje, este estudio a YouTube, al igual que las predicaciones de los domingos. También recordarles que el domingo estamos teniendo cultos presenciales, domingos 12 del día, allí en el templo, en la Iglesia Bautista El Renuevo. Estamos aplicando las medidas sanitarias, así es que continuamos y también se está transmitiendo, bueno, en línea la predicación. Y recordarles que cada persona que usted lleve el domingo a la iglesia, al templo, le estamos obsequiando esta porción de la Biblia, son Biblias nuevas y se las estamos regalando para que sus familiares, sus conocidos, sus amigos que no conocen de Cristo, pues tengan una porción de la Biblia y puedan conocer también de la palabra de Dios. Esté orando para que sus amistades o familiares, etcétera, nos acompañen uno de estos domingos, así es que ahí continuamos y también, hermanos, pues seguimos reuniendo una ofrenda especial para continuar comprando estas porciones de la Biblia y tenemos el discipulado en casas. Si no sabe qué discipulado tomar, el domingo voy a compartir un boletín para que recuerde usted el orden y los cursos que estamos dando, tanto presencial como virtualmente, cursos de discipulado 1, 2 y 3. Bueno, mis hermanos, pues nos estamos viendo, Dios mediante, y pues que compartamos el Evangelio de Cristo lo que resta de esta semana, que Dios nos conceda de vida y salud. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.